Mientras estábamos en el camino, nos detuvo un grupo de policías para una revisión completa del vehículo. Al principio todo parecía normal, pero pronto se volvió un poco incómodo porque los agentes revisaron nuestras maletas, carteras y otros objetos personales de manera muy invasiva. Y la situación se volvió aún más preocupante cuando notamos que estaban siendo bastante bruscos e irrespetuosos. Después de este incidente, unos metros más adelante nos detuvo un grupo de policías de tránsito ¿Me permite extintor y guía de carretera, está amable? para una segunda revisión. Esta vez nos multaron por supuestamente no llevar el cinturón de seguridad, a pesar de que sí lo teníamos puesto. Quiero darles una recomendación, y es que al momento de que les pase a ustedes esta situación que nos pasó a nosotros, tengan muy pendiente en preguntar si les van a poner un comparendo o si no, y de grabar absolutamente todo para que al momento de apelar esa anotación, esa multa, tengan las suficientes pruebas e evidencias que necesiten al momento de apelar esta multa. Buenos días, mi gente bella, mi gente linda. Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos en Santa Marta. Y bueno, pues ya conseguimos el hotel. Ya este es el apartamento que nos tocó. Así que bueno, pues les voy a hacer un tour. Les voy a mostrar el apartamento como tal. Así que bueno, pues acá nos entregan una llave y ya ahí podemos entrar. Y resulta que para poder tener luz tenemos que poner la llave acá y listo. Se supone y ya tenemos que tener luz. Bueno, se los enseño. Este es el apartamento, acá está la cocina. Tenemos para prepararnos la cena, el almuerzo o el desayuno, bueno, un lavaplatos. Tenemos una nevera súper esencial porque nosotros tenemos esta mini nevera que es donde metemos unas pilas que son como esas cositas que congelan y uno los pone ahí y es buenísimo porque congela lo que sea que uno meta ahí, ya sea como el agua o alguna otra cosa que necesite refrigeración. Acá están las camas y tenemos un pedazo de vista. Esta es la vista como tal del apartamento. Este es un 11º piso y allá está como tal el mar. Y la vista que tenemos desde acá es buenísima, es hermosa. Imagínense ustedes acá tomándose un café por las mañanas con esta chulería de vista, con esta chulería, con estos chulos edificios, esas chulas montañas. La verdad, muy hermoso. La vista que tenemos desde acá es tremenda, tremendamente bonita. Es tremendamente hermoso, hermoso. Y bueno, esto lo estoy grabando un día después de que nosotros llegamos, pero ya ahorita vamos a ir a una playa que ya en breve se las mostraré. Así que pues no, nada, vamos. Esta es la bahía de Santa Marta y este museo que está detrás mío, que es el que ustedes acabaron de ver, es donde vivió Simón Bolívar, que es una casa, es la casa más vieja que encontramos acá. Es una casa de aproximadamente 290 años. Es muy vieja y pues como tal esos son los balcones. Las fotos que les estoy mostrando es el balcón de la bahía de Santa Marta.
y este como tal es como uno de los centros porque ahí está la playa, que es la bahía de Santa Marta. Esa escultura que estamos viendo ahí, que ya ahorita en breve se las mostraré también, es como un tipo de escultura, un monumento que le hicieron también acá a Simón Bolívar. Todo lo que pasó y toda su historia que conlleva todo esto, que también se los contaré mientras les estoy mostrando el video. La Casa de la Aduana, ubicada en Santa Marta, Colombia, es uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de la ciudad. Construida en 1531, es conocida por ser uno de los primeros edificios de mampostería en América del Sur. Su nombre se debe a que originalmente funcionó como una aduana donde se registraban y controlaban la mercancía que llegaba y salía del puerto de Santa Marta. A lo largo de los siglos, la Casa de la Aduana ha tenido múltiples usos y ha sido testigo de numerosos eventos históricos durante la época colonial. Además de servir como aduana, albergó oficinas gubernamentales y fue un importante centro administrativo. En 1830 se convirtió en un lugar de relevancia histórica cuando Simón Bolívar, nuestro libertador, pasó sus últimos días en este edificio, antes de fallecer. Así que estiró la pata, el 17 de diciembre del mismo año. En la actualidad, la Casa de la Aduana es sede del Museo de Oro Tayrona, que exhibe una colección de piezas precolombinas de los indígenas Tairona, mostrando la rica herencia cultural de esta región. Además, el museo incluye una sala dedicada a la historia de la independencia y a la vida de Simón Bolívar, nuestro libertador, lo que convierte al edificio en un importante sitio histórico y cultural para Colombia, lo cual esto es un dato curioso, y es que este museo, esta casa, es la más vieja que puede tener Colombia.